A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludo a todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Estamos arrancando con los compañeros. El Cardinal Deportivo juega hoy Cerro Porteño. Ya están los muchachos en producción. Mañana juega Olimpia. Bueno, se viene el fútbol, señores, y hasta ahora no se sabe qué pasó en Sol de América. ¿Ustedes saben qué pasó en Sol de América? Porque se fue Ever Almeida, se fue Bobadilla, pero se quedó Iván Almeida. ¿Alguien pudo hablar con uno de ellos? No, ¿verdad? No. Pero muy raro todo en Sol de América. ¿Por qué? Sinceramente yo no entiendo qué pasó. Raro es que se vaya una parte y se quede una parte. Sí. Que no se vaya solamente Ever por distintas razones y que siga su cuerpo técnico al mando de Iván. Desde allí lo que llama muchísimo por la ahí atención. se iba a ver solo, pero no se iba a yo no tenía Claro. como que ver por una cuestión de edad, agotamiento, ya dejaba, ¿verdad? Pero se fue también Bodella, pues. Está Juanma en el circuito, muchachos. Bueno, no sé, acá está este aparato que instalaron ahora. Doctor Ditore, un gusto de saludarte, presidente. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sin quejas, sin nada, Libertad ganó el partido frente a River y lo hizo con autoridad, presidente, ¿consideras? Sí, totalmente. Aparte que no venía algo al caso todo eso que se montó anterior al partido, ¿verdad? No, yo creo que no justifica eso. No, si vos mirás la posición en la tabla de cada uno, vos te das cuenta que ahí no hay favoritismo de un partido, de un referee. Es cierto, de repente el fallo arbitral te puede favorecer en un partido o perjudicar en otro, pero cuando hay tanta diferencia de puntaje, vos te das cuenta de que el problema está en otro lado. Bueno, ayer, presidente, ni siquiera hubo momento de sufrimiento, ¿no? Capaz por ahí cuando metió el gol River, uno creía que iba a sufrir un tanto Libertad, pero manejó muy bien, administró muy bien en todos los aspectos del trámite. Sí, yo creo que fue categórico el triunfo, ¿verdad? Porque es inobjetable, porque creo que manejamos el partido durante todo el encuentro. Sí, es cierto, hubo momentos donde River, inclusive en los primeros minutos también, ¿verdad? Que tuvieron un par de opciones de gol, que el arquero nuestro respondió bien. Después de eso, creo que el trámite del partido fue manejado por Libertad y tuvimos inclusive ocasiones de ampliar el marcador, pero creo que fue un partido que sabíamos que iba a ser difícil. Sabíamos porque el River venía jugando bien, venía de un triunfo en el extranjero con toda esa carga de optimismo que eso te da y en un reducto difícil como es la cancha de River. Pero manejamos bien el partido y gracias a Dios seguimos en carrera. Encontró el equipo Garnero, se jugó por unos jugadores que por allí vacilaron, pero que a esta altura son indiscutibles, presidente, como el caso de Cougo, Héctor Villalba, que por fin tiene la continuidad y a esta altura es titular por encima de Antonio Vareiro. Blas Cáceres, que se aguantó, si bien es cierto ayer salió temprano, pero hoy por hoy es titular. Y el caso particular de Piris, que estaba para irse y hoy por hoy nadie lo puede discutir. Sí, me pasa que tiene un plantel muy grande, muy amplio, muy rico, y bueno, era cuestión de ir viendo las piezas que encajaban mejor dentro de la filosofía de juego que el profesor Garnero estaba implementando. Acuérdate que nosotros veníamos de un estilo de juego diferente. Cuando con la venida de este cuerpo técnico cambió eso, se trató de darle otra filosofía, de un juego más limpio, de una salida con más toque, con más precisión. Bueno, y hasta que los jugadores se van adecuando a eso y se van encontrando cuáles son los que se adecuan más rápido, se fueron formando los grupos, ¿verdad? Y yo creo que hoy tenemos dos grupos excelentes, cualquiera de los dos torneos. Yo creo que ya demostraron que están en condiciones de cuando les toque jugar, están en óptimas condiciones de mostrar todo lo que saben. Y eso es bueno porque nos da la posibilidad de ir alternando los jugadores y ir evitando este cansancio tremendo que tenemos. Hace 6 semanas venimos jugando 2 partidos por semana. Y eso es muy desgastante. Si tener un plantel corto es prácticamente imposible.
Bueno, al hablar, presidente, de victoria categórica, quedó atrás algunas declaraciones por allí el presidente de River, que insinuaba que Libertad casi siempre recibía ayuda de los árbitros cuando había un partido Libertad-River. Sí, no vale la pena ni tocar eso, porque como te digo, vos mirás la tabla y te das cuenta que hay mucha diferencia. Pero nosotros, yo te puedo decir lo que nosotros hacemos en el club, porque es lo que nosotros hacemos. No sé qué harán en los otros clubes. Nosotros cuando las cosas no nos salen, no miramos, no buscamos el problema afuera, tratamos de buscar el problema adentro, donde estamos fallando nosotros y tratamos de corregir. Esa es la forma como nosotros nos manejamos. Ahora yo no sé cómo lo harán en otro equipo, pero estar culpándole a los referees y eso, bueno, ya te digo, en algunos partidos te pueden favorecer, en otros no. Es normal, eso ocurre y lo vemos a diario en todos los partidos y bueno, muchas veces no nos da gusto cuando sale en contra, pero hay que aguantarse. Presidente, felicidades por la punta, muchas gracias, muy amable. No, gracias a usted, Bruno, un gusto siempre charlar con usted. Un abrazo, el doctor Ditore, Rubén Ditore, presidente de Libertad. Ever U. Almeida, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola, Bruno. Vos tenés en esta instancia un récord conmigo. ¿Por qué, Ever? Fuiste el primero en hacerme una nota cuando entré a Sol y el primero en hacerme la nota cuando salgo. Ah, mira vos, bueno, qué lástima que el segundo récord se dé ahora, ¿verdad? Pero, Sí, Ever, ¿qué pasó? Contanos un poco, explicarnos la situación tuya, por favor, si sos tan amable. Porque, bueno, nos quedamos sorprendidos con tu salida, sinceramente. Bueno, son muchas las cosas, ¿no es cierto? Bueno, pero acá vamos para hacer corto el tema, es que no hubo resultado, ¿no es cierto? Que no hubo resultado. Entonces, evidentemente que el no haber resultado, de repente empieza a resquebrajarse algunas situaciones, ¿cierto? Porque por ese mismo hecho, diríamos por el estado de depresión, del nerviosismo que existe en la institución, ¿no es cierto? Evidentemente que si vamos al caso acá, todos los técnicos que pasaron, de repente fueron muchos, y creo que no viene por ahí el tema, ¿no es cierto? No viene por el tema de los técnicos. Y yo lo que te puedo decir es que yo, primero que nada, estoy agradecido a la gente de Sol por haberme dado la oportunidad de empezar a trabajar, y estoy muy agradecido, pero muy agradecido a los jugadores de Sol. Se brindaron totalmente conmigo. Yo no tengo absolutamente nada que decir de ellos. Absolutamente. Ellos, dentro de sus condiciones, Bruno, dentro de sus condiciones, hicieron el máximo. Con errores, sí, con errores técnicos dentro de lo que ellos pueden, ¿no es cierto? Pero es evidente que como equipo, como plantel, a Sol de América le faltan unos complementos, ¿no es cierto? Le falta... Sol de América es un equipo que intenta, pero tiene muchos problemas porque no tiene velocidad. Y no estoy hablando de que no se le haya trabajado, estoy hablando de que le faltan jugadores de la característica para complementar a los buenos jugadores que tienen, porque en Sol de América, por ejemplo, tiene ese problema en defensa y tiene ese problema en la cancha. Entonces, cuando encontramos un equipo que es rápido, que es veloz, se nos complicó siempre. Y ese fue uno de los mayores problemas que hubo, ¿no es cierto?, para poder armar el equipo, ¿no?, para poder jugar más que nada. Y después, en mi caso, nosotros creo que comenzamos bien con Cerro, jugamos un partido aceptable con Guaraní, con Nacional, después le ganamos a River, y después de ese partido de River fue donde vino todo el problema, ¿no es cierto? El problema es que esa semana entrenamos el martes con un equipo, 5 contagiados, el miércoles con otro equipo, 4 más, tuvimos que hacer el equipo el jueves para jugar el viernes con el 12, y no fue el equipo que nosotros pensábamos. Realmente el 12 es un equipo muy duro, nos ganó bien. Y ahora este último partido, evidentemente que todavía teníamos
jugadores con resabios de lo que había sido el COVID. Intentamos con algunos, pero no se pudo. Entonces, ahí empiezan los problemas, que por qué jugó fulano, por qué no juega al otro, por qué el sistema, por qué no el sistema. Los sistemas no fallan, lo que fallan son los jugadores, lamentablemente. ¿No es cierto? Y entonces ahí empieza el tema, con el estado de nervio, que yo entiendo que la gente, la dirigencia de Sol lo tiene por la situación que está y no ve diríamos, una luz, por decir así, en este momento. Pero no es la situación del técnico, porque vos, por ejemplo, intentás estar todo el día ahí, ves dónde puedes mejorar, qué es lo que podés hacer, pero si de repente te encontrás con inconvenientes o con, digamos, con situaciones que tenés que chocar, entonces vos ya pasás a ser una persona porfiada, una persona que sos cerrado, ¿me entendés? Pero uno tiene sus propias ideas de acuerdo a lo que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces hubo un desgaste ya entonces grande, Ever. ¿Cómo? Entonces ya hubo un desgaste importante, digo. No sé si un desgaste porque es muy poco tiempo, ¿no es cierto? Pero sí una proposición de ellos, llegado un momento que a mí me sorprendió mucho, porque el presidente me dijo que él quería que Iván, que haya una dupla técnica con Iván, que los dos tengamos la misma autoridad. A mí me sorprendió, entonces yo le dije, mira, presidente, yo me voy a mi casa, tranquilo, dale, Iván, que maneje Iván, no hay problema. Y quedó ahí esa semana en eso, no pasó nada, y después la otra semana me dijo que él quería que Iván sea el técnico y que si yo quería quedarme como gerente. Nada, así una negociación. Yo le dije que no, que muchas gracias, que no es muy amable, que lo mío no es eso, ¿no es cierto? Y le agradecí el tiempo que estuve en Sol de América, que se pudo trabajar y salí yo y salió conmigo Gustavo. O sea, Ever, te saludo. Y el plantel propuso el tema de que sea una dupla técnica y después la dirigencia... el presidente. El presidente. Sí, pero ¿eso por motus propio o el plantel le había llegado también al... No, como el plantel no aporta noticia en Sol, no, nada que ver. ¿Y no, con el plantel tenemos una relación estupenda con todos los muchachos. Por eso digo, yo reconozco el esfuerzo de todos, pero todos hacen el refuerzo hasta que llegan al tope, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos inconvenientes, porque no tenemos el secretario para reaccionar. Sol de América le cuesta una enormidad salir al ataque. Nosotros no tenemos un volumen de juego para salir al ataque, ¿no es cierto? Ese fue el problema nuestro. ¿Y qué te argumentaron para que los dirigentes lleguen a esa sugerencia o propuesta de que sea dupla y no vos la cabeza e Iván ayudante? Porque el presidente tiene una amistad de hace mucho tiempo con Iván y él cree que Iván puede sacarlo Sol, que Iván puede trabajar en Sol, ¿entendés? Creo que fue desde el principio esa idea, me parece, ¿entendés? Y bueno, ya está bien, como yo le dije, está bien, nosotros no tenemos ningún problema, ¿no es cierto? No hay ningún problema, ¿entendés? Pero, ya está, ¿no es cierto? Ya no hay ningún inconveniente. Y más allá de que sea tu hijo, Iván, Ever, ¿cómo quedas con él así? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Bueno, él decidió, ¿no es cierto? Él decidió quedarse, él decidió trabajar ahí, y ya es una decisión, ¿no es cierto? Una decisión que la tomó él con el preparador físico, y se quedaron a trabajar, y bueno, ya está, ¿no es cierto? ¿Y vos no te sentís molesto por eso? Porque viste que cuando, lo que impera siempre en el fútbol, cuando se va la cabeza, se va todo el mundo. Por eso pregunto, ¿cómo queda con él tu relación independientemente a que es tu hijo?
Bueno, evidentemente que él ahora la idea de tirarse solo. Y bueno, yo pienso que por eso fue el hecho de que se haya quedado. Ever, y en estos partidos, ¿hubo discrepancia o opiniones distintas en relación a alguna preparación, metodología, lectura en el mismo partido para, o sea, con Iván en lo que fue este periodo en Sol? No, porque Iván estuvo con COVID cuando nosotros jugamos con ¿cómo es? Jugamos con River, él estuvo con COVID, después vino a mitad de semana del otro partido y estuvo ahí trabajando con nosotros, ¿no? Ever, más allá de esto que es insólito, ¿verdad? Porque si uno dice que llevas a Iván y te va con Bobadilla, sabemos cómo se compuso el cuerpo técnico y debe ser un caso único por el lazo de sangre que los une, pero más allá de eso, ¿cuál es el gran problema ahora que está afuera y son un tipo con mucha experiencia que tiene este plantel de Sol? Porque ya probaron con todo, con gente de mucho rodaje, con gente joven, con gente que en otros clubes le fue relativamente bien. Una cosa que dijiste en cuanto al juego es que no sabe atacar, no puede salir a atacar. ¿Y otro problema de fondo pudiste notar? Y claro, le estaba comentando yo el famoso tema de que ¿por qué juega fulano? ¿Por qué no juega fulano? ¿Por qué juegan con línea 4? ¿Por qué juegan con línea 5? Fulano no puede jugar más, ¿por qué lo pone aquel? Entonces se crea un inconveniente importante. Entonces, como yo digo, hay un profesional que hay que dejarlo que se la juegue en ese aspecto. Entonces se crea una inestabilidad, empiezan cuando se pierde ya, empiezan los jugadores que de repente no están conformes con el técnico, hay todo ese tema ahí en Sol de América que hay que cortarlo en seco para que Sol de América pueda salir. O sea, ahí tiene que ir un técnico y ese técnico decidir y jugarse todo por el todo, ¿no es cierto? Y que se tiene que entender que es el técnico, ¿no es cierto? No escuchar la gente de afuera, porque la gente de afuera, yo entiendo que están en un estado de nervio muy especial, porque están en una situación muy difícil, Sol, muy difícil, que no sé si la va a superar ahora o la puede superar en el campeonato que viene, ¿no es cierto? Tocando los puntos importantes que tiene que tocar, que tiene que traer, que yo le había dicho los lugares que tiene que traer, ¿no es cierto? Pero gente con distintas características, la que hay buenos jugadores, ¿no es cierto? Pero son jugadores de una característica, ¿no es cierto? Le falta, diríamos, el complemento, el cambio de ritmo, la velocidad, ¿no? Que realmente no la tiene Sol. Y no sé si ustedes han visto los partidos de Sol y lo han llegado a desgranar en ese aspecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Sol es un equipo que le cuesta, vuelve a lo mismo, tremendamente patear al arco, porque no llegan, porque no se tiene. Entonces, como no se tiene ese cambio de ritmo en mitad de cancha, se juega con pelotas largas, y con pelotas largas por lo general no se ha ganado. Y es así, lo hemos intentado con jugadores chicos para darle velocidad, hemos intentado todo realmente, y yo creo que sí, que hay un problema ahí, que es justamente eso, la complementación. Yo no estoy hablando del plantel, quiero que me entiendan bien. Los muchachos hacen todo el esfuerzo. Se equivocan, sí se equivocan, pero ponen todo el esfuerzo. Falta la complementación para que pueda el Sol tener ese equipo que todos deseamos. Fíjate que los dos mejores partidos en la temporada fueron contra Cerro. En la primera fecha en Villalicia, después el partido de jugar en La Olla. Los dos fueron, para los que vimos a Sol medianamente, esos fueron dos equipos que el plantel parecía que podía, pero después en el resto del equipo, más allá de lo que vos decís de ver el tema de patear al arco, de atacar con agresividad, también vimos errores defensivos muy graves, en la época de Florentín, de Ayala, en tu época. Sí, así es. Y suceden porque cuando a Sol lo atacan, ¿no es cierto? Cuando a Sol lo atacan, queda muy libre la zona de fondo, ¿no es cierto? Por este mismo hecho,
por la lentitud que hay en la mitad de cancha, el rival sale con velocidad y encuentra a la línea 4 protegida totalmente, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tienen problemas, ¿no? Ahí es donde tienen problemas. Pero bueno, eso es lo que he visto yo de Sol y lo que estábamos tratando de hacer, haciendo un 4-5-1, metiendo gente en la mitad de la cancha, tratando de trabar, ¿me entendés? Al rival, poniendo gente veloz por los costados, pero de repente en 2 partidos, uno a los 5 minutos y otro a los 4 minutos, nos hacen los goles contra Nacional y ahora este último partido te rompe todo el esquema que vos podés hacer. Lo obligás a los muchachos a hacer un esfuerzo mayor, sienten el impacto porque vienen con ese tema de pérdida, entonces se vuelve difícil, ¿no es cierto? Se vuelve difícil. Yo te digo una cosa, vuelvo a lo mismo, quiero ser repetitivo, yo no tengo absolutamente nada que decir de plantel de jugador. Lo único que quizás, como dijo la otra vez cuando se fue Florentín, dijo, me voy, porque mi idea de pensar y de trabajar no corresponde a lo que se quiere en Sol de América, ¿no? Y algo así también pasa conmigo, o sea, yo tengo una idea de trabajo, de respeto, yo totalmente respeto a la gente, a los dirigentes en todos los aspectos. Intenté hacer lo que a mí me parecía, ¿no? Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Ever, y cuando se produzca otra oportunidad tendrás que armar todo de nuevo tu cuerpo técnico. No, diríamos que como Iván ahora decide trabajar solo, yo estoy con Gustavo, tengo un preparador físico, puedo traer un preparador físico de afuera, de Uruguay, de Ecuador, en los lugares que yo he trabajado, sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? En eso no hay ningún inconveniente, de armar un cuerpo técnico. Ya. Bueno, está clarísimo lo que decís. Bueno, mucha fuerza, Ever, y a volver en cualquier momento. Gracias por atendernos y por aclarar de tu parte la situación. Muy amable, muy gentil. La próxima vez que confío en el equipo, ya no hablo primero contigo. No sea así. No hay maleficios, sino son cosas de fútbol. Gracias, Ever, muy amable. Dale. Un abrazo. Ever Hugo Almeida, ex técnico de Sol de América. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿qué opinan, señores? O sea, quedó claro que Almeida se va por... No quisieron armar el equipo. Exactamente. Siendo bien contundente. O sea, hablando mal y pronto. Rápido. O sea, mi manera de trabajar, y después cuando me dicen, él menciona que juegue fulano, porque no está fulano, porque le hace jugadas a Merengano, que su sistema de trabajo, y después habló claramente, Martín va a preparar un resumen donde dice que tienen que escuchar al técnico. Yo creo que quedó muy claro lo que dijo Ever Almeida. Sale por una cuestión de que él considera falta de respeto a su trabajo, o no sé si falta de respeto, pero que hay injerencia en su trabajo, ¿verdad? Entonces prefiere dar un paso al costado. Queda su hijo, Iván Almeida. Y es más, cuenta Ever, esto sí no sabíamos sinceramente, y es la primera vez que cuenta Ever Hugo Almeida, que ya 2 semanas atrás le propusieron que Iván asuma la dirección técnica de Sol de América. Primero que tenga su misma prerrogativa, dupla, no asistente. Exactamente, primero era que sean iguales. El mismo poder. El mismo poder, sí. ¿Verdad? Después le dicen, no, quédate vos como gerente general y el técnico va a ser Iván Almeida. Tercer acto, sale Ever Hugo Almeida, se queda Iván Almeida. Es correcta la descripción, ¿verdad? La secuencia. Yo creo que toda esa primera... Pasó en el medio. Me encantaría hablar con Figueredo, De Buena Fuente también. Sí. Iván. O con Iván, con Iván Sí. mismo. Ahí dice Wilson que está... ¿Quién está? No quería contar no, más sí. que en el medio está esta día en Sol de América. Todo futbolístico, ¿verdad? Me cuentan que Iván había ido como asistente número 1 y después de una discusión por forma de ver el fútbol pasó a ser asistente número 3. O sea, Ever lo movió del 1 al 3. Yo por eso a Ever ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo por eso a Ever le pregunté, porque a ver, acá
toda esa primera parte que contaste, Bruno, dentro de todo está el tema de la injerencia de los dirigentes o el plantel que dice, parece que... Acá me parece que lo pintoresco es el tema del apellido. Sí. De quién se queda, porque si no era Iván Almeida y era Juan Pérez, acá estaríamos con lo que había pasado en aquella época con traición Tiburón absoluta. Florentín, Sí. o en la época más estudiante con lo de el profe Córdoba. Por eso le dije, a ver, un tema insólito, ¿verdad? Pero para mí- dentro del movimiento que hubo allí, que como Ever dice que primero le ofrecieron tener la misma voz de mando, antes Ever lo había degradado a Iván de ser asistente 1 a número 3. Porque- Es lo que dice la otra parte, ¿verdad? Yo O sea, por lo que le la escuché a parte de Ever, Iván. yo por lo que le Porque- escuché a Ever, independientemente de la relación familiar de papá, de padre e hijo, me parece que no le gustó para nada lo que ocurrió. Fue muy prudente en su organización por una cuestión familiar, ¿verdad? Totalmente. Pero Pero me lo parece sí- que... o sea, tampoco era una imposición de la dirigencia sin el aval de quien termina siendo el sucesor, porque yo lo que podría haber esperado cuando se sabía de esto es que Ever mismo diga, mira, capaz yo ya no le estoy llegando a los muchachos y veo que había mejor feeling. Por eso le pregunto si también lo del plantel no había esa... Pues cuántas veces decimos, inclusive con la cabeza de un grupo, que la cabeza está más para las cuestiones más ejecutivas y en el día a día están los asistentes, hasta por una cuestión generacional. Entonces, uno podría decir, bueno, que Ever diga, y yo veía que había mejor comunicación, mejor química entre el grupo e Iván, y que si yo quiero dar un paso al costado, desde ese lado, el desgaste, pero escuchándolo a Ever, no fue precisamente esa la versión del ex técnico de Sol. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Johnny González, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, vamos a fondo con Olimpia, por favor, en segundos nada más. El famoso tema de que por qué juega fulano, por qué no juega fulano, por qué juegan con línea 4, por qué juegan con línea 5, fulano no puede jugar más, por qué lo pone aquel. Entonces se crea un inconveniente importante. Entonces, como yo digo, hay un profesional que hay que dejarlo que se la juegue en ese aspecto. Entonces se crea una inestabilidad, empiezan cuando se pierde ya empiezan los jugadores que de repente no están conformes con el técnico, que hay todo ese tema ahí en Sol de América que hay que cortarlo en seco para que Sol de América pueda salir. Ahí tiene que ir un técnico y ese técnico decidir y jugarse todo por el todo, ¿no es cierto? Y que se tiene que entender que es el técnico. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Financiera Paraguayo-Japonesa. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores Tokio con el pacto de confianza NGO. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal, si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones, sucursal Mariano Roque Alonso, Casa Rosada, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. En IDESA, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, podéis obtener hasta el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo el mes de mayo. Más información, comunicate al 413-1000, WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Gracias, Edgar. Johnny, lo último de Olimpia que ya debe haber llegado seguramente a Porto Alegre. Sí, ya llegó el equipo franqueado a esta ciudad brasileña, Federico. El plantel descansa en estos momentos. Son las 13 puntualmente en Brasil, 12 horas de Paraguay.
24 futbolistas llevó Sergio Orteman para este encuentro mañana. Mañana va a jugar el equipo franqueado a las 20, arbitraje de Facundo Tello, el argentino. Decía, 24 futbolistas. Alfredo Aguilar, Gastón Olveira, Pedro González, Ramón Sosa, que viajó, lo vimos caminar bien. Esto significa que la contractura que tuvo en el Superclásico está pasando. Saúl Salcedo, Marcelo Cigarrilla, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Alejandro Silva, Jorge Recalde, Luis Cáceres, Néstor Camacho, Rodrigo Rojas, Jordan Santa Cruz, Iván Torres, Walter González, Derlis González, Brian Ojeda, Diego Polenta, Sergio Otálvaro, Antonina Alcaraz, Diego Torres, Ana Merites y Roque Santa Cruz. Estuvimos en el aeropuerto y un ambiente hasta extraño, ¿no? Que esto tenga el plantel de la Olimpia después de perder el clásico, un buen ambiente, por lo menos vimos en el plantel principal franqueado que viajaba esta mañana con destino a Brasil. Diálogo permanente entre los capitanes, los dos capitanes, Roque, Richard, los dos fueron bajando, Roque penúltimo y último Richard Ortiz, el otro capitán Rodrigo Rojas compartiendo con Marcelo el Chelo Cigarrilla, y se nota ese ambiente de querer recuperar terreno en lo futbolístico, porque Olimpia ya ganó ante el equipo boliviano del Always la semana pasada y ahora tiene que sumar ya sea un punto o 3 ante el conjunto de Brasil. La práctica esta tarde, Sergio Orteman va a ordenar una movilización, imagino que allí va a probar a Ramón Sosa, lo va a probar a Roque Santa Cruz para definir definitivamente si juega Ramón Sosa y si juega Roque, o si juega Marcelo Tigarrilla o Néstor Camacho y si juega Walter González allí en la delantera junto al Pollo Retal. Bueno, Johnny, cualquier novedad, porque seguramente la vas a tener cuando el plantel esté ahí por allí, retornamos el contacto, ¿sí? Perfecto, Federico. Gracias, Johnny, para hablar de Olimpia, que está jugando justamente mañana a las 20 horas contra el Inter de Porto Alegre. Y el domingo contra Sol, el Sol de Iván Almeida. El Sol de Iván Almeida, hay que decirlo así ahora. Sí. Estamos con Leandro Alves, el colega de ESPN. Leandro, ¿qué tal? Bienvenido a ABC Cardinal, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué placer saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Y siempre Leandro llamando por los Romero, ¿verdad? A veces por lo que pasaba antes con los incidentes. Levantaron, se ganaron a gran parte de la gente que no querían ellos, y ahora aparece el tema de la información de Ángel Romero como positivo por COVID. ¿Qué tienen a esta altura del mediodía ustedes allí? A ver, voy a contar cómo fue la mañana de Ángel Romero hoy en San Lorenzo, que llegó a entrenarse alrededor de las 8 de la mañana. Hicieron los testeos rápidos que realizan antes de cada partido, y el primero le dio positivo. Un hisopado que el resultado está en poco tiempo, le dio positivo a Ángel. Se hizo un segundo que le dio negativo, y por ende le terminaron realizando un tercer hisopado para así confirmar o no, mediante PCR, que es un estudio muchísimo más preciso, si es positivo o no de COVID. En estos momentos el futbolista está aislado, está sin síntomas. Es más, me cuentan que ni siquiera está cerca de la familia, porque el viernes le había dado negativo. Sábado y domingo se concentró Ángel Romero, el lunes no salió de su casa y hoy se encuentra con esto. Por eso habrá que esperar a la tarde en San Lorenzo para saber si finalmente Ángel Romero es positivo o negativo de coronavirus. Y el tema, recordamos que uno de ellos había tenido ya COVID, ¿había sido Oscar o tuvieron los dos, Leandro? No, tuvo Oscar. Oscar. En ese momento Ángel fue aislado, porque recordemos que la familia, tanto de Ángel como de Oscar, estaban todavía en Paraguay y ellos prácticamente estaban conviviendo. Hoy es distinta esa situación, si bien comparten tiempo juntos, como siempre lo hacen, no tienen quizás tanto tiempo como en aquel momento donde prácticamente vivían juntos. Leandro, y a sabiendas que tienen Sudamericana, donde está también un equipo paraguayo que está muy bien posicionado, ¿cuál es el criterio y qué esfuerzo le dan a la Sudamericana, teniendo en cuenta que están dentro de todo bien en el torneo local y bastante mal en la internacional? San Lorenzo parece que tiró por la borda la Copa Sudamericana, pero el día jueves va a ir con lo mejor. Okay. ¿Qué hizo Diego Dabove? Intentó frente a Rosario Central la semana pasada
poner un equipo alternativo, no le terminó saliendo bien. San Lorenzo terminó jugando muy mal, y para el día jueves va a ir con un equipo totalmente titular, que va a ser muy parecido al que enfrente a Racing por el torneo argentino, buscando la clasificación el día sábado o domingo. Eso todavía no se confirmó, pero quiere empezar a levantar cabeza en Copa Sudamericana, quiere empezar a sumar puntos porque sabe que clasifica uno solo, y entienden que si ganan todos los partidos de aquí hasta que termine la fase de grupos, tienen grandes chances de clasificar. O sea, Oscar jugaría ese partido. Sí, Oscar va a jugar. Oscar va a jugar. Un Oscar que al principio era resistido por el entrenador, pero que desde aquel partido con Santos de local mostró que es de lo mejor que tiene San Lorenzo. No salió más, ya lleva 7, 8 partidos de manera consecutiva. En la rotación también queda en el equipo titular, y va a ser titular también el próximo jueves ante 12 de octubre. Leandro, muchas gracias como siempre por los informes. Un abrazo grande y aquí estamos a disposición. Leandro Alves, ESPN, cobertura de San Lorenzo de Almagro, hablando de los Romero. Taiga te lleva donde querés llegar, mamá te lo da todo. Hoy te toca a vos. En el mes de la madre en Inverfin encontrás ofertas imperdibles en celulares, refrigeración, televisores, cocinas y mucho más. Con cada compra que realices podés llevarte regalos directos para agasajar a mamá. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala a mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar e industrial. Llévate un obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Teléfono 021-492-811. Podemos ir a Juanma para lo de Cerro. Juega hoy el Ciclón. Para terminar lo de Sudamérica, Adolfo El Mencho Patecha va a ser el asistente principal de Iván Almeida. Iván no quiere hablar. No. ¿Qué más tenés vos Va a de...? debutar primero. ¿Eh? Va a debutar primero el domingo, después va a hablar. ¿Qué más tenés lo de Almeida? Pues muy fuerte todo lo que contaba Ever Almeida. No sé si un desgaste porque es muy poco tiempo, ¿no es cierto? Pero sí una proposición de ellos, llegado un momento que a mí me sorprendió mucho, porque el presidente me dijo que él quería que haya una dupla técnica con Iván, que los dos tengamos la misma autoridad. A mí me sorprendió, entonces Espera, retrocede porque volviendo a escuchar, pone desde el mismo lugar, Martín, por favor. Algo que a mí me sorprendió, dijo él, que me sorprendió mucho. Y después cuenta lo que le plantea el presidente de Soldamérica. Y Figueredo no nos puede atender el presidente. Doctor, si me estás escuchando, por favor, atendernos si sos tan amable. Ponelo al aire otra vez. Pero sí una proposición de ellos, llegado un momento que a mí me sorprendió mucho, porque el presidente me dijo que él quería que haya una dupla técnica con Iván, que los dos tengamos la misma autoridad. A mí me sorprendió, entonces yo le dije, mira, presidente, yo me voy a mi casa, tranquilo, dale, Iván, que maneje Iván, no hay problema. Quedó ahí esa semana en eso, no pasó nada, y después la otra semana me dijo que él quería que Iván sea técnico y que si yo quería quedarme como gerente. Nada, así no me lo dio. Le dije que no, que muchas gracias, que no es muy amable, que lo mío no es eso, ¿no es cierto? Y le agradecí el tiempo que estuve en Sudamérica, que se pudo trabajar y salí yo y salió conmigo Gustavo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El presidente tiene una amistad de hace mucho tiempo con Iván y él cree que Iván puede sacarlo Sol, que Iván puede trabajar en Sol. ¿Entendés? Creo que fue desde el principio esa idea, me parece. Y bueno, ya está bien. Como yo le dije, está bien. No, yo no tengo ningún problema, ¿no es cierto? Y más allá de que sea tu hijo, Iván Ever, ¿cómo quedas con él así? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Bueno, él decidió, ¿no es cierto? Él decidió quedarse, él decidió trabajar ahí, y ya es una decisión de él, ¿no es cierto? Una decisión volvé otra vez ahí la pregunta a Ariel. Él decidió quedarse, nos lo dijo una vez. Claro.
qué mochila tan pesada para Iván, ¿verdad? Porque evidentemente a Ever no le gustó lo que pasó. Claro, Porque él dijo, no estoy yo inventando. Estamos escuchando atentamente lo que dijo Ever, ¿verdad? Y él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, dijo. Del planteamiento de que dirijan ambos y que tengan la misma las mismas prerrogativas. La misma voz de mando, dijo. La misma voz de mando, sí. ¿verdad? Sí. Y después esto que cuenta cuando Ariel le hace una pregunta bien clara. Directa. Y él dice, bueno, él decidió quedarse, se quedó él. Porque esto Pero podría no haber dice sido- él, no. Esto terminó en buenos términos. Yo decidí irme. Le dije a Iván que aproveche la oportunidad. Que aproveche. No, pero o no sé si estamos nosotros equivocados, pero que la audiencia nos ayude en todo caso. A ver. Que sea tu hijo Iván Ever, ¿cómo quedas con él así? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Bueno, él decidió, ¿no es cierto? Él decidió quedarse, él decidió trabajar ahí, y ya es una decisión, ¿no es cierto? Una decisión que la tomó él con el preparador físico y se quedaron a trabajar y bueno, ya está, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente que él ahora la idea es tirarse solo. Y bueno, yo pienso que por eso fue el hecho de que se haya quedado. Ah, no, pues escuchando acá esta parte, él decidió quedarse y decidió tirarse solo, dice. Se quedó, dijo. Sí. No, por última vez volví y después analizamos acá con los compañeros. Es realmente un caso fuera de lo Único. normal, atípico. Único, no existe. No, pero más Federico, por la relación de los Almeida, porque esto siempre fue muy comentado, ¿verdad? Lo de Ever e Iván, ¿verdad? Padre e hijo, y el padre muy exitoso, un hombre que ha ganado. Bueno, no es necesario que yo le empiece a dar el currículum de Almeida, ¿verdad? De Ever Almeida. Pero Iván siempre estuvo con él y había esa relación muy fuerte que uno notaba de cariño, de amor, padre, hijo, padre, ¿verdad? Y en eso entraba lo laboral porque Ever donde se iba lo llevaba Iván. Pero acá esto suena muy fuerte porque a mí, yo lo digo con mucho respeto y no entro a hablar de cuestiones personales, pero me da la impresión de que hay un resquebrajamiento profesional. Yo no voy a entrar en lo personal. No voy a entrar en el tema de que si hubo pelea o no, porque no podemos hacer ese análisis, ¿verdad? No. Pero evidentemente acá hubo, porque Ever decidió quedarse él, y bueno, se tira solo, ponerle un poquitito. Una discusión por forma de ver diferente del tema futbolístico. Ahí se dio. Pero que hablo el personal, presidente pero mismo se vaya y le Sí. diga, y él dice, me llamó mucho la atención, que los dos tengan la misma facultad. Claro, que armen una dupla. Claro, le y dijeron, después ya- le dice, no, ahora queremos que sea gerente y ya Iván va a ser el técnico. Evidentemente, y él habla de que hay una relación amistosa entre Figueredo e Iván Almeida. No sé si estamos haciendo una novela, pero lo que estamos escuchando es la voz de Ever Almeida, no es un imitador. Póntela un poco al aire. Y más allá de que sea tu hijo Iván Ever, ¿cómo quedas con él así? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Bueno, él decidió, ¿no es cierto? Él decidió quedarse, él decidió trabajar ahí, y ya es una decisión, ¿no es cierto? Una decisión que la tomó él con el preparador físico y se quedaron a trabajar y bueno, ya está, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente que él ahora la idea es tirarse solo. Y bueno, yo pienso que por eso fue el hecho de que se haya quedado. Bueno. Cuando vos decías, lo que pasa es que el argumento es novelesco. ¿Cómo? El argumento es novelesco porque en la historia del fútbol y en el puesto más volátil que es el del cuerpo técnico y mucho más en un equipo que ya se ha cargado a varios DTs, ¿cuántos casos donde se va a la cabeza pero se queda el asistente tenemos? Varios. ¿Cuántos casos donde había sido que en el grupo del cuerpo técnico hay familiares? Por ejemplo, en Guaraní lo tenés a Gustavo Costa y su hijo es el PF. Varios. Ahora, ¿cuántos casos existen donde el que se va es papá y el que se queda es el hijo? Pero ni siquiera analizar eso, Dani. Yo creo que el análisis lo tenemos que hacer así. Se va a la cabeza del cuerpo técnico. Sí. Porque por eso yo no quiero entrar en el pero- tema pero- personal de papá, no, hijo no, y compañía. No, pero Bruno, a ver, eso de que se queda uno del staff, eso tenemos varios casos. Acá, cuando ayer se sabía por qué era
qué raro. Y vos arrancaste el programa diciendo, no entiendo bien. Porque era Iván Almeida. Porque, repito, si era el cuarto... ¿Sabes qué pensamos? No, por eso te digo, Ariel, cuando decía, no, pero esto parece... Y lo que ocurre es que tenemos casos de la cabeza yéndose y quedándose un asistente. Tenemos casos de cuerpo técnico donde están familiares y que casi siempre los dos se van. Entonces, este caso es pintoresco o insólito o inédito porque la cabeza que se va es el padre y la persona que se queda es el hijo. O sea, no se puede ignorar ese elemento. Por eso le preguntamos a Ever, porque Ever mismo podía decir, yo me percaté, porque hay una parte donde dice, porque uno hace la ecuación, en estos momentos Iván Almeida es el técnico de Sol de América, equipo de primera división que este domingo se enfrenta a Olimpia. Y yo creo que esa parte también le habrá, no sé si decir dolido profesionalmente a Ever. Cuando el presidente de Sol, según lo que dijo Ever, le dijo que esa luego era la idea, porque uno dice, espera, Iván llega a Sol como asistente de Ever. Y dice, no, pero ya era luego idea de que Iván sea el técnico de Sol. Él dice en algún momento allí. O sea que yo tengo que entender de otra forma. Que Ever fue porque era Ever Almeida y que la idea original era que sea Iván. Según lo que Ever contó, que le contó Miguel Figueredo. Porque uno podría decir, no, mira un poco... Iván se fue como asistente y ahora tiene la gran oportunidad, porque ahora Iván Almeida es técnico de equipo de primera división, porque creo que Iván tuvo una experiencia en Olimpia de Itá y después la Resistencia había agarrado en Resistencia creo que tuvo como cabeza de grupo. Claro, o sea, te hablo de la ruta que tuvo Iván. Y después tiene la reserva de Olimpia justamente con Adolfo Batecha, que es a quien lo lleva ahora como asistente. Sí. Pero dentro de todo hay una deslealtad profesional, más allá que sea, porque yo pensé que este caso hubiese sido muy normal si, por ejemplo, contaba con el aval de Ever, que hasta el propio Ever, en un contexto diferente, hubiese recomendado que quede Iván y que tiene la fuerza y que tiene la capacidad para sacarle adelante y del pozo a Sol de América. Pero al no haber un aval de Ever, es como cualquier caso de un cuerpo técnico cuando va a la cabeza y el resto que queda, me parece que hay una deslealtad profesional. ¿Cómo? Una deslealtad profesional. Pues esa es una acusación que le está haciendo Iván. Y para Ariel. mí todos son desleales, son los que no tienen el aval de la cabeza de un cuerpo No, técnico pero yo no sé si, por eso te decía, eso ocurre. Pero eso ocurre. No, está bien, si vos, ustedes también, pero hermano, si vos tenés la personalidad, bueno, no. digo yo, pero vos sentilo.